Bueno, estamos estudiando la epístola que escribió Judas, no Judas Iscariote por si acaso. Judas Iscariote no tuvo tiempo de escribir nada que yo sepa, así que este es otro Judas por si acaso, ¿ya? Y estamos estudiando la epístola de Judas, así que abra la Biblia ahí por favor en la epístola de Judas. El domingo pasado hicimos un pequeño alto en nuestro estudio y estuvimos hablando sobre qué es lo que la Biblia dice sobre el panorama actual, el panorama mundial, y estuvimos hablando directamente el domingo pasado sobre Rusia en la profecía. Y bueno, y hay bastante cosa que dice la Biblia, y la verdad es que el tema ha generado bastantes preguntas y me han estado consultando y veo que hay mucho interés. Bueno, yo no sé si en otra ocasión volveremos a tratar algo similar, pero vamos a verlo, ¿sí? Pero hay muchas interrogantes que surgen cuando uno comienza a estudiar la Biblia, ¿verdad? Hubo alguien que hizo el comentario, yo no sabía que en Rusia estaba en la Biblia mencionada, yo no sabía que en la Biblia está escrito todo, me dijo, ¿no? Y es cierto, en la Biblia está escrito todo, todo lo que nosotros necesitamos saber está en la Biblia, en la palabra de Dios. Bueno, yendo a la epístola de Judas, estamos avanzando en el estudio y estamos viendo una sección que va del versículo 4 al versículo 7, ahí donde estamos actualmente. Ese es un bloque que desarrolla un solo tema en esa sección. Y el tema que se desarrolla aquí, se hace un énfasis en esta sección del 4 al 7, se hace un énfasis en la conducta de los falsos maestros y de sus seguidores. Cuando hablamos de conducta, estamos hablando del estilo de vida que tienen aquellas personas que siguen falsas enseñanzas y que promueven falsas enseñanzas. De eso estamos hablando cuando hablamos de la conducta. Y al final del versículo número 4, hay una frase que yo siempre lo digo así, para mí es como un puente que nos introduce a lo que va a decir a continuación. Al final del versículo 4 dice así, dice, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Observe usted que se habla de que niegan al soberano, está hablando de autoridad. Y luego dice, niegan al Señor Jesucristo. Otra vez, soberano y Señor. Pero el énfasis recae en esas palabras, niegan a Dios. Niegan a Dios como Señor, niegan la autoridad de Dios. Y esa es una característica muy resaltante en los falsos maestros y en aquellos que siguen la enseñanza de los falsos maestros. Niegan la autoridad de Dios en sus vidas, niegan la autoridad de Dios en la iglesia. El problema es cuando una persona niega la autoridad de Dios en su vida. Cuando un hombre o una mujer niega la autoridad de Dios en su vida, ya de hecho va a negar la autoridad de Dios en su hogar, va a negar la autoridad de Dios en la iglesia. Y eso es lo que ocurre siempre en la vida de los seres humanos. Luego, como estamos diciendo, se establece que se va a hablar de personas que niegan la autoridad de Dios. Entonces, en los siguientes versículos, en el 5, 6 y 7, en cada uno de estos versículos se va a poner una ilustración, un ejemplo que va a graficar de manera muy clara, de manera muy evidente, lo que el apóstol está diciendo de cómo niega la autoridad de Dios. Ahora, es interesante lo que encontramos en cada uno de estos versículos, me refiero al 5, al 6 y al 7, porque se va a hablar en cada versículo un ejemplo y en un nivel o en un orden diferente de cómo se niega la autoridad de Dios. Por ejemplo, el versículo 5 que ya hemos estudiado, se va a hablar acerca del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Cómo es que hay creyentes en Dios que pueden llegar a negar la autoridad de Dios? Eso es lo que nos habla el versículo 5. El versículo 5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Está hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel en Egipto. Fueron personas que sencillamente negaron al Señor
quisieron hacer su propia voluntad y luego vino la destrucción de Dios sobre ellos. Este versículo ya lo hemos estudiado, pero otra vez observe usted esto, ¿no? Dentro del pueblo de Dios pueden haber creyentes o miembros del pueblo de Dios que nieguen la autoridad de Dios. Sí lo hay, sí existen. Hoy en día, en el siglo XXI, hay muchos creyentes que solamente son creyentes de nombre, creyentes nominales, pero no aceptan la autoridad de Dios en su vida. Yo no sé si usted ha oído hablar muchas veces, y yo no estoy de acuerdo, cuando hacen un divorcio entre Salvador y Señor. Porque algunos dicen, tienes que recibirlo a Cristo como Salvador y después lo reconoces como Señor. Oh, hermano, entonces uno se pone a pensar, solamente lo recibo como Salvador, pero no me conviene reconocerlo como Señor. Porque si lo reconozco como Señor, Él va a gobernar mi vida y yo no quiero que gobierne mi vida. Es suficiente que sea mi Salvador y se acabó. Hermano, eso está totalmente mal. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que cuando uno recibe a Jesucristo, lo recibe tanto como Salvador y como Señor en su vida. Y uno tiene que entender que Él es mi Salvador y yo tengo que someterme a Él porque Él es mi Señor. Pero hay muchos creyentes que viven en esa duplicidad de la vida, en un mundo dividido en dos. Una moral cristiana que yo no sé de dónde la han sacado, menos de la Biblia. Y dividen y dicen, no, Cristo es mi Salvador, pero no mi Señor. Y eso es lo que ocurre con el pueblo de Israel también aquí en el versículo 5. Y eso es lo que estuvimos estudiando ya hace algunas semanas. Pero ahora en el versículo número 6 se cambia el orden y se entra a un terreno celestial. Y se va a hablar de los ángeles. Luego, la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver en el versículo número 7, que se regresa al terreno humano y se va a hablar ya no del pueblo de Dios, sino de gente que no es del pueblo de Dios, Sodoma y Gomorra. ¿Cómo es que dentro de la gente inconversa también existen seres humanos, millones de seres humanos que no quieren aceptar el señorío de Dios en sus vidas? Porque siempre la gente quiere hacer lo suyo. Bueno, eso es lo que estaremos hablando la próxima semana, ¿ya? Pero vamos a enfocarnos hoy sobre este nivel celestial. ¿Cómo es que los ángeles desobedecieron la autoridad de Dios en sus vidas? Versículo número 6, por favor, dice así. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Tremendo versículo, en verdad, se lo digo, queridos hermanos, que nos da mucha información sobre la doctrina de los ángeles, sobre todo los ángeles caídos, y nos habla mucho sobre, en la teología hay una rama que estudia a los ángeles que se llama la angeliología. Mucha información hay en este versículo número 6 que acabamos de leer. Y este versículo 6 en especial nos va a hablar sobre la demonología bíblica. Porque hermanos, hay una enseñanza bíblica que trata sobre la demonología bíblica. ¿Qué enseña la Biblia sobre los demonios? Y a veces algunos van a buscar información sobre los demonios en la televisión, ¿verdad que sí? Y comienzan a ver algunas películas. Ah, no, pero yo he visto en la televisión, en la película El Exorcista, esto. No, o yo he visto en tal serie de televisión esto que habla sobre los demonios. Escúcheme bien, la televisión o el internet no es una buena fuente para encontrar información, sobre todo de la Biblia. Tenga mucho cuidado usted. Yo estoy leyendo un libro escrito por no sé quién, porque no tiene el autor, es una serie de artículos, y este libro está hablando una parte sobre la Biblia. Y yo estaba leyendo y en la introducción del libro dice, este libro está bien informado, tiene mucho sustento y todo, ¿no? Oh, qué bueno. Y comencé a leer al comienzo de historia y muy buena información, pero cuando comienza a hablar de la Biblia, digo, esta gente no se ha informado nada de la Biblia. Porque hablan cualquier cosa y uno que conoce un poquito de la Biblia dice, ¿de dónde lo han sacado? De cualquier lugar menos de la Biblia. Por eso le digo, el mejor lugar para encontrar información de la Biblia es en la misma Biblia, hermanos míos. Y le vuelvo a repetir, la Biblia tiene información muy precisa sobre los demonios, sobre los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana rápidamente, porque el tiempo corre muy rápido, queridos hermanos.
Yo quiero empezar hablándoles a ustedes, ya que estamos hablando de los ángeles, de acuerdo al versículo número 6 de Judas, quiero empezar hablándoles a ustedes sobre la creación de los ángeles. Y aquí vamos a exaltar a la segunda persona de la Trinidad, al Señor Jesucristo, porque Él es Dios también. ¿Por qué? Vaya usted conmigo por un momento, por favor, a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, por favor, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y aquí vamos a ver qué es lo que la Biblia dice sobre Jesucristo como creador y qué es lo que Él ha creado. Colosenses capítulo 1, versículo número 15 al 17 dice así. Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación. Léase aquí la palabra primogénito como sinónimo de heredero. Él es el heredero de toda la creación. Todo lo que se ha creado es para Jesucristo, finalmente. Es como todo lo que nosotros los padres hacemos. ¿Qué es lo que hacemos los padres? Todo lo que los padres conseguimos, construimos, compramos, a la final es para quién es, hermano, para nuestros hijos, ¿verdad? ¿Es así? ¿O no es así con usted? Es que hay algunos padres que dicen, no, yo no le voy a dejar nada a mis hijos, todo lo voy a vender y me lo voy a comer el dinero, ¿no? No, pues la Biblia enseña que los padres tenemos que darle herencia a nuestros hijos, queridos hermanos. Entonces lo mismo ocurre aquí. Dice el versículo 15 que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Dice el primogénito, o sea, el heredero de toda creación. Y luego dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Hermano, Jesucristo, como Dios, es el creador de todo cuanto existe. Él ha creado todo. Y luego observe usted que se comienza a mencionar algo de lo que Él ha creado. Dice el versículo 16, ¿qué ha creado? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Qué hay en el cielo? Bueno, en el cielo físico, material, hay planetas, estrellas, constelaciones y todo lo demás. Pero aquí se está yendo más allá, porque habla de lo que es visible e invisible. Se está hablando de qué es lo que hay en el cielo. En el tercer cielo, donde Dios mora, entre otras cosas, hay ángeles. Millones de ángeles. La palabra griega es miriadas. Hay miriadas, lo cual es incontable cantidad, millones de ángeles hay en el cielo y que son visibles e invisibles. Y luego va a mencionar algunos grados de autoridad dentro de los ángeles. Dice el 16, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Está hablando de grados de autoridad en los ángeles. Y luego dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que les hablaba hace un momento cuando le decía que nosotros los padres cuando hacemos algo lo hacemos pensando para nuestros hijos. Todo ha sido hecho para Jesucristo. Y luego el versículo 17 le pone punto final, que el versículo 17 exceptuando a Cristo de la creación, fuera de la creación, porque Cristo no es un ser creado. Dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, Jesucristo es antes de todo lo que ha sido creado, porque Él es Dios. Dios no tiene principio ni tiene fin. Hermano, Dios es eterno. A veces yo a ustedes les he contado en broma de que cuando yo dicto clases, yo en el seminario, en cualquier lugar donde enseño los temas que se me asignan, yo estoy contento porque voy a dictar y siempre a veces los estudiantes me hacen preguntas y yo estoy contento de responder la pregunta de mis estudiantes. Claro, personas mayores, ¿no? Me preguntan de la teología, de la Biblia, de esto y comenzamos ahí a debatir. Pero ¿sabe qué? Yo le tengo miedo, ¿recuerdan ustedes que le he dicho? Le tengo miedo a las preguntas de ¿quiénes? De los niños. Y el otro día entra mi nieto a mi oficina. Ay, digo, ¿qué cosa quiere este? Dije yo. ¿Por qué no lo amarran? Digo yo, ¿no? Y me dice, tata, te quiero hacer una pregunta. Ay, Dios mío, ¿por qué, Señor, me lo mandas a mí? De pronto al pastor Martín le digo, él es más sabio que yo. Tata, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Le digo. ¿Quién es el papá y la mamá de Dios? Dios mío, ¿cómo le responde esta pregunta a este niño? Digo, ¿no? Hermanos míos, Dios no tiene papá ni tiene mamá.
Dios es eterno. Y Él es Jesucristo, es Dios y Él es el creador de todo cuanto existe. Ahora, los ángeles fueron creados por Dios en el primer día de la semana de la creación. Porque todos sabemos, de acuerdo a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, que todo fue creado en el lapso de 6 días y en el séptimo día Dios descansó. Pero en el primer día de la creación, que comienza Génesis 1:1 diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí, en el principio, donde se habla de la creación del espacio, del tiempo y de la materia. Versículo 1 de Génesis presenta eso, hermano mío, o sea, el espacio, el tiempo y la materia. Ahí, en ese momento, cuando Dios está creando los cielos, ahí ha creado a los ángeles. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo lo sabe usted? Porque luego de ese momento, del versículo 1:1 de Génesis, viene la creación de la tierra. Ojo, hermano mío, yo quiero que usted entienda esto de acuerdo a Génesis capítulo 1. Al comienzo de la creación, Dios creó solo la tierra. Al menos durante los primeros días estaba la tierra solita. No había sol, no había luna, no había planeta, no había estrellas, no había nada. Léalo bien en Génesis y usted lo va a entender. Solo estaba ahí la tierra. Pero cuando comienza Génesis 1:1, Dios crea todos los cielos y ahí crea a los ángeles. Y vuelvo a repetir, usted dirá, pastor, ¿y cómo sabe usted que ahí está creando a los ángeles? Porque la Biblia dice que cuando luego Dios crea la tierra, los ángeles estaban cantando alabanzas a Dios porque Dios estaba creando la tierra. ¿Dónde dice eso? Vaya usted conmigo rápidamente a Job capítulo 38. Ahora, si usted es hábil con la Biblia, vaya conmigo para todos estos capítulos, hermano mío. Si no, escuche nada más y tome nota, por favor, ¿sí? Job capítulo 38, versículo número 1 al 7. Job 38, capítulo 1, versículo 1 al 7. Job capítulo 38. Job y sus amigos han estado haciendo una serie de debates, hablando de interminables temas filosóficos, asuntos que siempre el hombre se anda cuestionando y preguntando. Y llega el momento ahora cuando Dios comienza a hablar. Y observe usted lo que Dios le dice, entre otras cosas, a Job. Y versículo 1 dice así, capítulo 38, versículo 1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, fíjese cómo le dice Dios a Job sobre Job mismo, le dice, ¿quién es ese? Dios se refiere a Job, le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Oh, le está diciendo Job, tú has estado hablando sandeces, le está diciendo, sin sabiduría, palabras sin sabiduría, porque esa es la filosofía humana. La filosofía del hombre, filosofía sin Dios, sabiduría sin Dios, es sencillamente sandeces, es palabras sin sabiduría de Dios. Luego dice el versículo número 3, dice, Dios le sigue hablando a Job, le dice, ahora Job, ciñe como varón tus lomos. Y observe usted lo que luego le dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. Oh, hermano, ese versículo para mí es un versículo favorito. Y yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Dice, no, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Bueno, Job, ya que tú te crees muy inteligente, ahora Job, enséñame tú, le dice, enséñame. Oh, ¿quién le va a enseñar a Dios, verdad? Pero Job se creía inteligente y que él lo sabía todo y que él tenía las respuestas para todo. Entonces, ahora Dios le dice, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Eso es lo que le dice en el versículo número 3. Yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar, Job, le dice. Y luego Dios comienza a hacerle una serie de preguntas interrogativas a Job, esperando una respuesta para que Job le enseñe. A ver, Job, enséñame, le dice. Y mire la pregunta que Dios le hace a Job, versículo número 4, dice. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, cuando yo estaba creando la tierra, ¿dónde estabas tú? Buena pregunta, ¿sí o no? ¿Dónde estaba Job, hermanos míos? ¿A usted alguna vez no le ha pasado que cuando los niños están viendo las fotos de la familia y le dicen, en esa foto porque yo no estoy? ¿Sí o no? Claro, no está ahí todavía porque no estaba ni en proyecto siquiera, ¿no? Algo así. Ahora Dios le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Luego versículo 5, siguen las preguntas que Dios le hace a Job. Le dice, ¿quién ordenó sus medidas de la tierra, si lo sabes?
¿O quién extendió sobre ella, sobre la tierra, cordel? O sea, ¿quién puede medir la tierra? Job le dice. Versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases, las bases de la tierra? ¿O quién puso su piedra angular, la piedra angular de la tierra? Y luego observe lo que dice versículo 7 sobre la creación de la tierra. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí está. Cuando Dios estaba creando la tierra, los ángeles estaban cantándole a Dios. Porque ahí dice, cuando alababan todas las estrellas del alba. Las estrellas del alba no se refiere a las estrellas que hay en el firmamento, en el universo, los planetas, las constelaciones, las galaxias. No habla de eso. Porque de acuerdo al orden bíblico, en el primer día de la creación, al comienzo, en el primer día, no habían todavía sido creadas las estrellas en el firmamento. Aquí se está refiriendo con las estrellas a los ángeles. Y luego, para que no quede dudas, la segunda parte del versículo 7 dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Estas dos expresiones, las estrellas del alba y los hijos de Dios, son expresiones que describen a los ángeles. Los ángeles estuvieron presentes en la creación del universo. Fueron creados por Jesucristo. Todos los ángeles han sido creados por Cristo Jesús. No hay ni un ángel que no haya sido creado por Jesucristo. Ahora, aquí viene el asunto. ¿Qué ocurrió luego entre los ángeles? Lamentablemente los ángeles también son seres, son personas. Y cuando hablamos de personas no estamos hablando de seres humanos como nosotros, de carne y hueso. Cuando hablamos de personas estamos hablando de seres que piensan, que sienten, que razonan y que pueden tomar decisiones propias. De eso estamos hablando de personas. En ese sentido, Dios es una persona, porque Dios puede tomar decisiones propias, aunque Dios no tiene cuerpo físico como nosotros, pero es una persona. Entonces los ángeles también son personas que pueden tomar decisiones. Ahora, cuando Dios terminó la primera semana, y la única semana de la creación, Dios al final de Génesis capítulo 1, el último versículo del capítulo 1, observe usted lo que dice Génesis 1:31. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era, ¿qué dice? Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. La expresión era bueno en gran manera indica que aún la maldad o el pecado no habían ingresado a ningún nivel de la creación de Dios. Cuando Dios termina la primera semana de la creación, o la semana de la creación, perdón, porque no puedo decir la primera semana, porque no hubo una segunda semana de creación, ¿no? Cuando Dios termina la semana de la creación, todo era bueno, no había pecado. Y ahí vamos corrigiendo un mal entendimiento de muchos creyentes que dicen que Génesis 1:2, donde habla de que la tierra estaba vacía y desordenada, era porque ya Satanás había pecado. Y ese es un mal entendimiento de las Escrituras. Cuando Dios termina esta semana de la creación, no había pecado aún todavía. El pecado nació en el corazón de un querubín llamado Lucifer. Este querubín llamado Lucifer luego se transformó en un demonio, el diablo. Y la Biblia dice, y permítame leer un versículo, luego le doy la cita, dice que Dios no confía en sus siervos. Está hablando de los ángeles. Porque luego dice, y notó, o sea, Dios observó, dice, Dios notó necedad en los ángeles. Así dice la Biblia. ¿Dónde acabo de leer? Acabo de leer en Job capítulo 4, versículo 18. El Señor en Job 4:18 dice claramente que Él no confía en sus siervos, porque Él ha notado que en sus siervos los ángeles había necedad, pecado. ¿Y dónde comenzó el pecado? El pecado comenzó en el corazón de un querubín llamado Lucifer. Ya que estamos hablando de los querubines, permítame mencionar algo así rápidamente. Por la información bíblica que tenemos, ahora yo no sé si usted tendrá otra información, pero yo solo tengo la Biblia para informarme nada más por si acaso, ¿ya? Pero por la información bíblica que tenemos, Dios creó solo 5 querubines. Estoy hablando de querubines, no estamos hablando de ángeles. Los ángeles se le llama a todos los seres angelicales, valga la redundancia, que están en el cielo. Y dentro de los ángeles, que son millones, hay grupos diferentes. Por ejemplo, hay querubines, hay arcángeles, hay serafines también. Y cada uno de ellos tienen características diferentes. Por ejemplo, los ángeles, observe lo que le estoy diciendo hace un momento, querubines, arcángeles,
serafines, pero los demás, los ángeles comúnmente, que son millones de millones, a veces existe la idea equivocada de que tienen alas, pero eso no dice la Biblia, por si acaso. Siempre dibujan a los ángeles. ¿Cómo lo dibujan a los ángeles? Con alas. Pero ¿dónde dice eso? Sí, habla que los querubines tienen alas. Sí, pero no habla que los ángeles tengan alas, por si acaso. Por eso le dije hace un momento, Internet y películas no son una buena fuente de información. Vaya a la Biblia. La Biblia le va a corregir a usted cualquier idea que tenga equivocada. Cuando uno se acerca a leer la Biblia, cuando uno se acerca a estudiar la Biblia, uno tiene que acercarse como una pizarra en blanco, diciendo, ¿no? Señor, quiero que tú me enseñes qué dice tu palabra. Y yo no me tengo que acercar con ideas preconcebidas, porque si yo me acerco con ideas preconcebidas a la Biblia, entonces yo voy a hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, y eso no es correcto. Yo tengo que acercarme a la Biblia y decir, Señor, háblame a través de tu santa palabra, la Biblia. Entonces, Dios creó 5 querubines que tenían una posición muy exaltada en la creación de Dios. Estos querubines, de acuerdo a la revelación bíblica que encontramos en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, fíjese que le acabo de mencionar 2 capítulos, Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, estos querubines tenían una posición de alto rango muy cerca al trono de Dios. Ellos estaban cerca al trono de Dios. Y dentro de estos querubines, uno de ellos, Lucero, o sea, este querubín que era el jefe de todos, por decirlo así, hermano mío, se ocupaba el lugar más alto, más excelso dentro de todos los seres angelicales. ¿Qué lugar ocupaba? Y dentro de un momento lo vamos a ver, pero yo le voy diciendo. Por lo que el texto bíblico nos dice, este querubín ocupaba un lugar que estaba sobre el trono de Dios. O sea, Dios lo había colocado sobre su trono. Ahora, imagínese usted el trono. Por lo que dice Apocalipsis capítulo 4 y 5 es que 2 querubines están a la izquierda de Dios y 2 querubines están a la derecha de Dios. 2 y 2 son 4. Y el quinto estaba sobre el trono de Dios. Porque la Biblia le llama a este querubín Lucero, le dice ángel, querubín protector, le dice. Querubín protector. Ahora, imagínense esa posición que este ser tenía. Dios estaba sentado en su trono y él estaba, ¿dónde? Arriba. Entonces, ¿qué ocurrió? Él miraba hacia abajo y veía a Dios sentado en el trono y su corazón se llenó de orgullo y de jactancia y de vanagloria, y algo quizás habrá dicho así, ¿no? Oh, yo estoy en un lugar más alto que Dios. Pero recuerde usted, cualquiera que sea la posición que tengamos en la vida, es porque Dios nos la ha dado. A veces podemos pensar que tenemos la posición más encumbrada en la empresa o en la sociedad o en el país por mis logros, por mi inteligencia. Pero si usted tiene la posición que tenga usted en la organización donde usted trabaja, es porque Dios se la ha dado. Y si usted no le da gloria a Dios con su vida, así como Dios se la ha dado, también Dios se la puede quitar. Y eso fue lo que le sucedió a este querubín. Ahora, vamos rápido a la Biblia para ver cómo el corazón de este ser se llenó de orgullo. Isaías capítulo 14, por favor. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Mire usted, aquí queda claramente escrito el corazón de este ser, cómo se llenó de orgullo. Mire lo que dice. Isaías capítulo 14, versículo número 12 en adelante dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Ahora, observe usted que de aquí en adelante vienen 5 expresiones que tienen que ver todo con el ego, con el yo. Y yo voy a anteponer el yo para que tenga sentido, ¿sí? Observe usted. Como tú que decías en tu corazón, dice, yo subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono y en el monte del testimonio, yo me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes, yo subiré y yo seré semejante del Altísimo. Observe usted lo que ocurrió aquí. Este ser angelical, este querubín, grande, protector, hermano mío, sencillamente se llenó de orgullo su corazón, su vida. Y el problema viene que cuando uno se llena de orgullo, uno desplaza a Dios.
Cuando uno llena su vida de orgullo, uno sencillamente le dice, Dios, hasta aquí nada más. Tienes un límite, Dios. De aquí en adelante yo solo. Y tenga cuidado. Ahora, permítame leer el asunto para que quede bien claro algunos detalles. El versículo número 15, mire la consecuencia de esta actitud de orgullo en este ser. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, o sea, hasta el infierno, a los lados del abismo. Hermano mío, triste, ¿verdad? Triste. Lo que le dije hace un rato, así como Dios nos da una posición de privilegio en la empresa, en la sociedad, y si usted no le da gloria a Dios con su vida, Dios también le puede quitar lo que le ha dado a usted. Ahora, a lo que acabamos de ver, esta actitud de orgullo es lo que Pablo, cuando le escribe una carta a Timoteo y le dice que tenga cuidado, le dice, Timoteo, ten cuidado cuando nombres pastores. Uno de los requisitos para nombrar pastores, dice que no sea un neófito, le dice, que no sea un neófito. ¿Qué quiere decir un neófito? Un recién convertido, un nuevo en la fe, un hombre sin experiencia, un imberbe. ¿Qué es un imberbe? Uno que no tiene barba. Quiere decir un mozalbete, un jovenzuelo, alguien que aún todavía no sabe diferenciar en la vida nada. Entonces, Pablo le dice, ten cuidado, Timoteo, no pongas a un neófito en el pastorado, le dice. ¿Y por qué le dice? Le dice, no sea que envaneciéndose, o sea, llenándose de orgullo, dice, caiga en la condenación del diablo. Es que justamente es eso. Cuando un hombre o una mujer cristiano o cristiana se llena de orgullo, de jactancia y se aleja de Dios, sencillamente está yendo por el camino que tomó también un momento dado este querubín, Satanás, y es lo que Pablo llama en 1 de Timoteo 3:6, le llama la condenación del diablo. Porque cuando uno cae en el orgullo, sencillamente uno va a ser condenado en el sentido de que va a sufrir el juicio de Dios en su vida. Hay otro pasaje muy revelador que habla sobre la caída de Satanás que está en Ezequiel capítulo 28, por favor. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 en adelante. Este capítulo 28 de Ezequiel es sumamente ilustrativo porque en el versículo número 1 comienza a hablar del príncipe de Tiro y se refiere al anticristo. Tema que no vamos a ver en esta ocasión, por favor. Aunque, como digo, siempre la lengua me pica por hablar, ¿no? Ya, pero a partir del versículo 11, da un giro al tema y comienza a hablar del rey de Tiro, que se refiere a Lucifer, se refiere a Satanás, el padre espiritual del anticristo. Versículo 11 dice, Ezequiel 28, 11 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile. Y como dije hace un momento y repito, aun cuando aquí la profecía está dirigida en forma primaria al rey de Tiro, es obvio que hay una descripción, se está haciendo una descripción de un personaje espiritual que va más allá de los límites humanos. ¿Por qué? Sigamos leyendo y vamos a darnos cuenta que se está hablando de un personaje que va más allá de los límites humanos. Versículo número 12, la segunda parte dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ahora, observe el versículo 13, porque se está hablando de un personaje que vive hace mucho tiempo, desde la creación. Versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora, es imposible que el rey de Tiro, un ser humano como nosotros, haya estado en Edén, en el huerto de Dios, allá en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Es imposible. ¿Verdad que sí? No puede ser. Porque, hermanos míos, la tierra fue creada más o menos unos 4.000, 5.000 años antes de Cristo. Así que no se está hablando aquí del ser humano, el rey de Tiro, se está hablando de un ser superior, un ser angelical. Porque le dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y el versículo 13 sigue diciendo, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Observe lo que dice, tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Por qué? Porque dentro de toda la creación angelical, este querubín era lo que Dios hizo más hermoso de todo. Es como cuando un padre, una madre está teniendo a su hijo, su hija. Oh, qué ilusión, ¿sí o no?
Te estamos esperando, le dicen en la barriguita antes que salga. Bueno, a veces después cuando ya sale, ya molesta tanto, le dice, te quiero regresar, le dicen, ¿no? Pero bueno, uno lo espera con tanta ilusión y prepara esto y hacen lo que se llama el baby, exactamente esa palabrita que ustedes saben expresar y yo no. Ya le hacen todo eso porque están esperando los tamboriles y las flautas en el día de la creación. Dios hizo lo mejor de lo mejor en el día cuando Dios creó a este ser angelical, a Lucero. Y sigue hablando de este querubín. Observe el versículo 14, le dice, tú, querubín, grande, protector, grande, querubín grande, protector. Dos palabras que indican un rango de autoridad grande en autoridad y protector, posición. ¿Protector de qué? Lo que yo le dije hace un rato, protector del trono de Dios. Estaba sobre el trono de Dios. Dice, yo te puse, observe, yo te puse. Eso era lo que se olvidó que este querubín, ¿no? Yo te puse, le dice, en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El pecado entró al corazón de este querubín y Dios lo detectó. Como dice en Job, ¿no? Dios ha hallado necedad en el corazón de sus ángeles. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 17. Se enalteció tu corazón, o sea, se llenó de orgullo a causa de tu hermosura. Oh, la hermosura fue lo que lo corrompió. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Tengan cuidado las señoritas cuando se miran en el espejo, ¿ah? ¿Ya? Y cuando andan preguntando, espejito, espejito, dime quién es la chica más hermosa de todo este distrito, ¿no? Tengan cuidado, no se llene de ustedes su corazón, no se llene de vanagloria. Tengan cuidado. ¿Qué dice la Biblia sobre la hermosura? Vana la hermosura, ¿verdad? La hermosura no dura mucho tiempo, pero ¿qué es lo que va a permanecer? Dice, la mujer que teme a Jehová, esa mujer será alabada por el Señor y por los hombres. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y hermano, y sigue hablando el asunto, describiendo a este querubín y lo que hizo. Pero este es lo que ocurrió con este querubín. ¿Y qué es lo que ocurrió en el cielo cuando este querubín se rebeló contra Dios? Sencillamente, este querubín llevó a cabo lo que se estila hacer en los países cuando hay golpe de Estado. Un conflicto armado. Dos grupos luchando. Definitivamente, este querubín hizo una guerra que no tenía sentido hacerla contra Dios, porque nadie puede luchar contra Dios y ganar. Pero como quien diría, no, yo puedo vencer a Dios. Esa es la necedad del ser cuando su corazón se llena de orgullo y de jactancia. Creer que yo puedo más que Dios o yo sé más que Dios. Entonces este ser dirigió una guerra contra Dios. Ahora, la Biblia no describe esa guerra del pasado, pero sí describe una guerra del futuro que va a haber en el cielo y que más o menos nos ayuda a darnos una idea de qué es lo que ocurrió en el cielo en el pasado. Vaya rápidamente a Apocalipsis capítulo 12, por favor. Capítulo 12 del Apocalipsis, versículo número 7 en adelante. Y no vamos a leer todo el pasaje, solamente 3 versículos nada más por cuestiones de tiempo y que nos van a ayudar a entender qué ocurrió en el pasado, en el cielo, cuando Lucero se rebeló contra Dios. Dice así, capítulo 12, versículo 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Batalla, la palabra batalla, guerra, conflicto, una serie de luchas, a eso se refiere, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, este dragón es Satanás. Y luchaban el dragón, o sea, Satanás y sus ángeles. Porque Satanás tiene sus demonios que le sirven a él. Ya no sirven a Dios, sino le sirven a él. Y versículo 8 dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y si usted sigue leyendo el pasaje, usted va a ver que hay una parte donde dice, ay de vosotros, moradores de la tierra, porque ha descendido sobre ustedes con gran ira, dice el dragón. Queridos hermanos,
y hermanas, en este mundo actualmente está activo Satanás y sus demonios. Entonces, nos vamos a preguntar, ¿qué es lo que estos demonios promueven hoy en día en la tierra? Ahora, después de esta introducción, vamos a entrar al sermón, ¿sí? ¿Ya? Ahora sí vamos a entrar al sermón, hermanos míos, ¿ya? ¿Correcto, hermanos? ¿Amén? ¿Seguimos con el banquete espiritual o no? Yo sigo adelante, porque recién estamos calentando motores, por si acaso, ¿eh? Ya ahora sí entramos al sermón, ¿eh? ¿Qué es lo que promueven estos demonios? Estos demonios promueven 5 cosas. Número 1, los demonios promueven todo tipo de pecado. Los demonios promueven todo tipo de pecado. Ahora, ahí quiero precisar algo. El hecho de que los demonios promuevan todo tipo de pecado no exime al hombre o a la mujer de su responsabilidad ante Dios por las decisiones pecaminosas que tomen. Ahora, nadie puede decirle a Dios, Dios, yo soy inocente por el pecado que he cometido porque el demonio me impulsó a hacerlo. Usted no escucha a veces en la televisión cuando algún hombre comete un delito y cuando la policía los atrapa, a veces los hombres que dicen, el diablo me hizo que cometiera esto. ¿Cuál diablo? El diablo, es cierto que el diablo instiga al hombre a cometer pecado, pero la decisión la toma cada ser humano. Por ejemplo, usted recuerde en el libro de Génesis capítulo número 3 a la primera pareja de la raza humana, Adán y Eva. Usted recuerda, ¿verdad? Aparece la serpiente, tienta a Eva y tienta a Adán, porque la serpiente les dijo a ellos, le dijo contradiciendo a Dios, le dijo, no moriréis, ustedes no van a morir, sino que Dios sabe, Dios les ha engañado, Dios les ha ocultado algo. Dios sabe que si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser igual que Él, conociéndolo todo. Ustedes no van a morir, le dice. Y tenga cuidado, porque ese es el ofrecimiento siempre del diablo, ¿verdad? El diablo se propuso y logró sacar a Adán y a Eva de la voluntad de Dios, de la obediencia a Dios. Y tenga cuidado, creyente, porque ese es el propósito hasta hoy en día de Satanás. ¿Y qué más hizo Satanás que promueve todo pecado? Luego usted recuerda lo que ocurrió en el capítulo 4 del Génesis, cuando ya nacen los hijos de Adán y Eva, y todos conocemos la historia, ¿verdad? Los primeros hijos de Adán y Eva que se mencionan por nombre son a Caín y a Abel. Ahora, ¿qué ocurrió con ellos? Yo quiero mencionar básicamente 2 cosas que Satanás hace con estos personajes que acabo de mencionar. Primero, Caín, instigado por Satanás, Caín estableció su propia religión. Porque usted encuentra en el capítulo 4 del Génesis que llega el momento en que tiene que presentar un sacrificio a Dios y Caín presenta frutos de la tierra en el altar. Pero sin embargo, Abel presenta lo mejor de los corderos como un sacrificio a Dios. Ahora usted dirá, ¿y cuál es el problema? Porque cada uno le puede dar a Dios lo que es lo mejor de sí. No, usted no le puede dar a Dios lo mejor de lo que usted quiere darle lo mejor de sí. Usted tiene que darle a Dios lo que Dios pide, lo que Dios enseña. Ahora, ¿qué había enseñado Dios? De acuerdo a la revelación bíblica del capítulo 3 del Génesis, Dios había dejado establecido que los sacrificios tenían que ser de animales. Eso usted lo puede ver en Génesis capítulo 3. Entonces, el patrón continuó siendo así, con Adán y Eva. Pero sencillamente llegó un momento cuando Caín dijo, yo quiero hacer lo que quiero. Y a mí nadie me va a prohibir hacer lo que yo quiero. Y presentó frutos de la tierra, verduras, frutas. ¿Qué ha presentado? Su yuca, su choclo, no sé. Pero algo presentó. Y sencillamente la Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Porque Caín, a pesar que Caín lo hizo con las mejores intenciones, no era de acuerdo a lo que Dios había pedido. Ahora, usted entienda esto. No siempre las mejores intenciones es lo que Dios quiere. El infierno, y le voy a decir esto, el infierno está lleno de hombres y mujeres que siempre han tenido las mejores intenciones. Si no, usted lea la historia de Poncio Pilato. Léalo y usted va a ver que este hombre tenía muy buenas intenciones. Y mire lo que hizo al final. Queridos hermanos, Caín y Abel son un ejemplo de esto. Pero Caín sobre todo hizo su propia voluntad, hizo su propia religión, instigado por Satanás. Ahora, ¿qué es lo segundo que ocurre con esta pareja? De pareja de hermano me refiero. Sencillamente Caín tomó la actitud de matar a su hermano.
¿Qué dice la Biblia? Cuando Caín vio que Dios estaba mirando con agrado a Abel y a su ofrenda, sencillamente Caín dijo a su hermano, vamos a pasear al campo. Y tenga cuidado cuando alguien le invita a pasear al campo. Ya tenga cuidado si salen 2 personas nada más. Siempre salgan entre 3 o entre 4 mejor. Ya. Y ahí en el campo, hermano mío, la Biblia dice que se levantó Caín contra su hermano y lo mató. De acuerdo al texto bíblico, ¿qué es lo que hizo Caín? Lo degolló a su hermano. Algunos dicen yo siempre he visto en los dibujitos que ponen, dicen, Caín agarró una piedra y le tiró a su hermano, o agarró un mazo como picapiedra y le golpeó en la cabeza. La fantasía es bonita, ¿no? Pero el texto bíblico en el Nuevo Testamento, en el texto griego, enseña que él lo degolló a su hermano. ¿Qué es degollar? Agarrar un cuchillo y un tajo en toda la garganta y se desangró su hermano. Ahora, eso tiene un parecido muy similar a lo que ocurrió con los corderos en el sacrificio, queridos hermanos. Es por eso que Abel es un tipo de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros. Entonces, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, para ser más precisos, en 1 de Juan capítulo 3, versículo número 11 y 12, 1 de Juan capítulo número 3, versículo 11 y 12, dice así, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, y tenemos que amarnos, queridos hermanos. Y luego, ¿qué dice? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dice, Caín era del maligno. Caín estaba al servicio de Satanás. Caín dejó que Satanás haga su obra a través de él. Por eso le dije hace un momento, ¿no? Hoy en día los demonios están promoviendo siempre el pecado en la raza humana. Y Caín se dejó guiar por esto. Adán y Eva tomaron decisiones impulsados por Satanás en el huerto del Edén. Lo segundo que promueven los demonios hoy en día, ¿qué es lo segundo? Los demonios promueven algo que hemos mencionado hace un rato y promueven el alejar a los cristianos de Dios, llevándolos al pecado. Eso es lo que promueve también los demonios. Hermano, los demonios promueven que cristianos se metan al pecado y se alejen de Dios. Usted comienza a pensar, por ejemplo, ¿cuántos hermanos en Cristo usted conoce? No le digo que no están presentes esta mañana, porque algunos no están presentes por alguna razón. Pero digámoslo así, que ya dejaron de congregarse, que ya dejaron de estar en los caminos de Dios, que ya dejaron de ser fieles a Dios. Piense usted, ¿cuántos? Queridos hermanos, yo tengo más de 40 años de cristiano. Y sabe usted, a través de mis más de 40 años de cristiano, yo he podido ver no a cientos, sino a miles de personas que han entrado a la iglesia, a los caminos de Dios con las mejores intenciones, y así como han entrado, digamos, por una puerta, se han ido por la otra puerta. Y lamentablemente han dejado de ser fieles a Dios. Y eso es lo que el diablo promueve. El diablo promueve el pecado en la vida de los creyentes. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 5, donde acá hay una historia de una pareja bien conocida por nosotros, y no vamos a leer toda la historia porque el tiempo nos gana. Pero usted conoce la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Conoce la historia o no? Ok, si no la conoce, la lee después, ¿ya? Ok, capítulo 5 de Hechos, mire lo que dice aquí, hablando sobre esta pareja de cristianos. Mire usted, ellos habían hecho una promesa a Dios. Escúcheme por favor esto. Ellos habían hecho una promesa a Dios. ¿Por qué habían hecho una promesa a Dios? Ananías y Zafira. Bueno, ¿es malo hacer promesas a Dios? No es malo hacer promesas a Dios. Pero la enseñanza es, cuando tú haces una promesa, tienes que cumplirla. Ahora, porque si usted lee en el capítulo 4 de Hechos, usted va a encontrar que los creyentes estaban dándole ofrenda a Dios. Y usted va a encontrar en el capítulo 4 que, por ejemplo, Bernabé, se pone como ejemplo a Bernabé, que vendió una propiedad, o sea, un terreno, una chacra, una casa. Vendió la propiedad y Bernabé más o menos dijo así, Señor, voy a vender esta casa, esta chacra, y lo que me den por esta chacra, por esta propiedad, todo te lo voy a dar a ti. Y eso hizo Bernabé. Pero aquí viene el problema con esta pareja. Esta pareja que estaba ahí en la iglesia dijeron, nosotros también tenemos una chacra y no nos queremos quedar atrás.
Porque a veces hay creyentes que actúan así, ¿sí o no? Oh, no, si el hermano tal dio 100 soles, yo voy a dar 101, porque no puede dar más que yo. Entonces, hay personas que a veces entran así en competencia, ¿no? Entonces, Ananías y Zafira era ese tipo de personas, pero el problema era de que la codicia les ganó a ellos. Porque también hicieron una promesa: vamos a vender la propiedad. Señor, vendemos la propiedad y todo lo que nos den por la propiedad te lo damos a ti. Ahora, es bueno decirlo, pero el problema es cuando vino el dinero a su mano y comenzaron a ver las monedas de oro, de plata, y los billetes, y los dólares, y los euros, y comenzaron a ver que la cuenta aumentaba rápidamente, ¿no? Y la cuenta que le tenían de 100 soles en la cuenta rápidamente pasó a ser varios miles de miles de miles de miles de miles de miles de miles. Y comenzaron a decir: yo no creo que el Señor necesite tanto dinero. Así que solo le voy a dar una parte nada más. Es cierto, Dios no necesita tu dinero. Como yo se lo dije hace unos meses a una persona. Una persona quería darnos una cantidad de dinero. Y le dije: no, lo que Dios quiere primero es tu corazón. Porque a Dios no lo puedes comprar con dinero. Y la persona se fue llevándose su dinero. Hermano, Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Así es. Entonces, estas personas, hermano mío, sencillamente vieron el dinero y comenzaron a sustraer del dinero y fueron a la iglesia con una mentira. Y ahí viene el problema, la mentira. Y dijeron: en tanto vendimos la propiedad. Y era una tremenda mentira, porque no la habían vendido en tanto, la habían vendido en más. Y ahí viene el problema, la mentira, el engaño. Si usted le hizo una promesa a Dios, cumpla con la promesa. Pero observe usted lo que dice ahí en el capítulo 5, cuando Pedro le dice unas palabras que son reveladoras del corazón de la pareja. Le dice en el versículo número 3, le dice: y dijo Pedro: Ananías, le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses, o sea, robases del precio de la heredad? Y sigue el asunto. La parejita a la larga mueren, caídos. En ese momento caen, muertos. Juicio de Dios inmediatamente. Dele gracias a Dios de que hoy en día Dios no hace lo mismo. ¿Eh? Si no, yo no sé cuántos muertos tendríamos acá en la iglesia, ¿no? Y los jóvenes tendrían mucho trabajo. Porque la única vez que aparecen jóvenes en el libro de Hechos es enterrando muertos, aquí, por si acaso. Una vez ahí me invitaron a un campamento donde me dijeron: Pastor Hidalgo, ¿nos puede enseñar de acuerdo al libro de Hechos cuál es el ministerio de los jóvenes? Hay un problemita de que en el libro de Hechos solamente se habla de los jóvenes. Aquí, en capítulo 5 que usted está viendo, enterrando muertos nada más. Así que ese es el ministerio de los jóvenes, ¿no? Ir a hacer huecos al cementerio para enterrar muertos, por si acaso. Ya saben, jóvenes, cuál es su ministerio número 1, ¿ya? Entonces dice aquí, en el versículo número 3, que Satanás llenó el corazón de esta pareja para que mintiesen al Espíritu Santo y robasen. Es que esa es la obra del demonio hoy en día. La obra del demonio es llevar a los creyentes al pecado y así lo alejan de la voluntad de Dios. Tenga usted mucho cuidado con eso. Usted recuerde lo que Pedro dice en su epístola. Dice: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. El diablo está como león rugiente. Ahora, si alguien de los que me están oyendo esta mañana dice: entonces, pastor, eso quiere decir que nadie se salva y que todos vamos a pecar. En ninguna manera. Porque el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo número 13, de que juntamente con la tentación Dios da la salida. Juntamente con la tentación viene la salida. Así que nadie puede decir: el diablo me tentó o el diablo me llevó al pecado. Usted tiene la oportunidad de decirle no al pecado y de hacer la voluntad de Dios. Ahora, si usted peca, es porque usted quiere pecar. Si usted se aleja de Dios, es porque usted quiere alejarse de Dios. Lo tercero que el diablo o los demonios promueven es falsa doctrina. Lo que estamos hablando durante semanas aquí, todos los domingos, falsa doctrina, eso lo promueven los demonios. 1 de Timoteo capítulo 4, por favor, 1 de Timoteo capítulo 4. Primero Timoteo capítulo 4, por favor. Observe usted aquí cómo Pablo va a describir el espíritu de nuestra época. Dice
versículo 1 dice, pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, hoy en día, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Alejarse. Algunos se van a alejar de la fe. ¿Y cómo se van a alejar de la fe? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Oh, tremendo, ¿verdad? Es que hay espíritus engañadores. ¿Quiénes son los espíritus engañadores? Son los demonios. Y son doctrina de demonios. Y luego va a mencionar algunas cosas, por ejemplo, que son doctrina de demonios. Versículo número 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, no van a sentir, cauterizada la conciencia quiere decir que no van a sentir remordimiento por pecar. Créanme ustedes que hay líderes, créanme ustedes que hay pastores que están habituados al pecado y siguen yendo a sus iglesias a predicar. Yo no sé con qué cara predican a la congregación cuando están viviendo una doble moral, una inmoralidad, cuando están viviendo en adulterio. Y eso hay. Por eso, como dice ahí, ¿no? Tienen cauterizada la conciencia, porque están habituados al pecado. Tienen callos en la conciencia, literalmente. Sigue el versículo 3, dice, por ejemplo, ¿qué otra doctrina de demonio? Versículo 3 dice, prohibirán casarse. Iglesia Católica Romana prohíbe casarse a los sacerdotes. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Nosotros en nuestra iglesia no prohibimos ningún alimento, por si acaso. Si usted quiere invitarme un buen chicharrón, invíteme un buen chicharrón. Si usted quiere invitarme un buen tacu-tacu, invíteme un tacu-tacu. Si usted quiere invitarme un buen relleno calientito, invíteme un buen relleno calientito, ¿ya? Lo que yo nunca he tomado y no tomo, ni tomamos nosotros es licor, por si acaso. No tomamos licor. Luego, versículo número 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Alguien me dijo una vez, pero el licor lo ha creado Dios. No, señor, Dios no ha creado el licor lo ha hecho el hombre. Dios creó las uvas, por decirlo, y el hombre luego es el que lo procesa y hace el licor. Ok, el versículo número 1 habla de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Le quiero contar la historia de un hombre que quizás ustedes han visto su libro. Este hombre se llamaba, porque ya murió hace mucho tiempo, Napoleón Hill. Su apellido es Hill. Ok, los que están ahí con el celular y buscan información, búsquenlo, ¿ya? Él escribió un libro en los años 40, en el año 38, mejor dicho, en 1938, escribió un libro que se llama y que hasta ahora se publica, Piense y hágase rico. Ok, los que están comprobando lo que digo, búsquelo. No vaya a pensar que yo le estoy engañando, mintiendo. Napoleón Hill, libro, Piense y hágase rico, publicado en Estados Unidos en 1938. Hasta el año 1990, cuando todavía estaba vivo este hombre, este libro se había vendido en el mundo entero, en todos los idiomas, en más de 50 millones de ejemplares. Este hombre literalmente se volvió inmensamente rico vendiendo su libro. En este libro, que yo no he leído porque no he querido leerlo, por si acaso, no es que no he podido, no he querido leerlo, porque yo no leo todo, no voy a leer toda la basura que a veces venden, por si acaso, ¿ya? Ahora, en este libro, este hombre presenta una serie de principios que son eternos, que vienen desde las culturas muy antiguas, que el ser humano puede seguir y son efectivos para hacerse rico de la noche a la mañana. ¡Qué bueno!, ¿verdad? En el libro de Proverbios dice que el ocioso es el que piensa hacerse rico sin trabajar, ¿no? Ese es el asunto. Ok, ¿usted quiere hacerse rico? Bien, si usted se hace rico va a ser mi amigo, ¿ya? Pero ¿sabe qué? Trabaje, sirva a Dios. Entonces, este hombre, Napoleón Hill, que publicó este libro y que hasta ahora se sigue vendiendo, ¿sabe algo? En una entrevista le preguntaron a él y le dijeron, señor Hill, ¿de dónde usted obtuvo o sacó esos principios para que una persona se haga rica? ¿Sabe lo que este hombre respondió? Este hombre dijo así, cuando yo estaba en mi estudio, en mi biblioteca, en las noches recibía la visita de espíritus de los maestros celestiales,
que me iban explicando los antiguos secretos de cómo obtener grandes riquezas. ¿Escuchó lo que le dije? Este hombre dijo, cuando yo estaba en mi biblioteca, en mi oficina en las noches, venían los espíritus de los maestros celestiales que me iban enseñando y dando los principios eternos de cómo hacerse rico. Yo le quiero decir algo a usted, que esos maestros celestiales a los cuales él se refiere eran demonios. Eran simplemente demonios que utilizaron a este hombre para establecer principios anti Dios, en contra de la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo dice ahí en el versículo 1 que acabamos de leer cuando habla de espíritus engañadores y doctrina de demonios. Ahora, rápidamente veamos el cuarto y quinto asunto que promueven los demonios hoy en día. Los demonios promueven la adoración de los ángeles, la adoración de sí mismos. Desde la antigüedad, desde la cultura sumeria, la cultura babilonia, todos siempre se han adorado ángeles que los han representado con alas. Hay un programa en la televisión que a mí me gusta ver, porque me gusta flagelarme de tiempo en tiempo, y es este programa que seguro ustedes los han visto en History Channel, que se llama Alienígenas Ancestrales. Oh, usted lo ha visto, ¿no? Ahí me gusta ver. Y mis hijas me dicen, papá, ¿vuelves a ver lo mismo? Shh, le digo, déjame ver. Y yo sigo viendo lo mismo, ¿no? Y en estos programas, hermanos míos, que se habla siempre de los extraterrestres, se refieren a esas culturas antiguas donde aparecen figuras de seres con alas. Y estas personas sin conversa, que no conocen nada de la palabra de Dios, dicen, ¡ay, estos son seres extraterrestres que tenían alas y que podían volar! Eran seres celestiales, era Satanás que tenía alas. Eran querubines, serafines que tenían alas y que se habían rebelado contra Dios y que podían materializarse en ese tiempo y que podían engañar a los seres humanos. Y ellos estaban adorando a los ángeles. Por ejemplo, ¿usted sabe quién era el suegro de Jacob? Labán. ¿Usted recuerda a Labán? Jacob era muy vivo, muy peruano, ¿no? Bien vivo era Jacob, ¿no? Pero usted recuerde que siempre para un vivo hay uno más vivo. ¿Sí o no? Ok, para un astuto siempre hay uno más astuto. Entonces, Labán era más vivo que Jacob. Porque recuerde usted el dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Más sabe el zorro viejo, ¿verdad? Que el zorro joven. Entonces, Jacob trató de engañarlo a su suegro. Al final él salió siendo engañado. Pero luego de la historia termina diciéndonos de que Jacob comienza a huir de la casa de su suegro. Pero su esposa de Jacob se está llevando con ella. La Biblia dice, y leo en Génesis 31, 19, dice que ella se estaba llevando los ídolos de su padre. O sea, Labán, que era creyente en Dios, adoraba ídolos. Y ese es otro tema que algún día quizás tratemos. Pero ¿sabe qué? Él adoraba ídolos y su hija se estaba llevando los ídolos. Y en nuestra Biblia, en Génesis 31, 19, dice ídolos. Pero usted sabe cuál es la palabra hebrea que aparece ahí. La palabra hebrea para ídolos ahí es terafines. Terafines. Y la palabra terafines se refiere también muy posiblemente a figuras que tenían formas de ángeles. Es que antiguamente los hombres adoraban a los ángeles. La adoración a los ángeles era muy común en la época del Nuevo Testamento. En la época del Nuevo Testamento, queridos hermanos y hermanas, había lo que hoy en día se denomina religiones de misterio, donde solamente los iniciados en las religiones podían conocer los secretos de esas religiones, nada más. Y eso usted lo encuentra en el Nuevo Testamento, que los apóstoles combaten eso. Y eso es combatido también en el libro de Apocalipsis, las religiones de misterio. Y Pablo, refiriéndose a esto, dice en Colosenses capítulo 2, versículo 18, dice así, Colosenses capítulo 2, versículo 18. Mire usted lo que dice Pablo aquí sobre este asunto. Colosenses capítulo 2, versículo número 18, dice así. Dos 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, o sea, humillándose, y culto a los ángeles. Eso es lo que dice Pablo. Usted no pierde el premio que tiene como creyente, humillándose y adorando a los ángeles, dice. No hay que humillarnos ni adorar a los ángeles.
Ahora, quizás usted diga en esta mañana, mire, Pastor Hidalgo, lo que usted dice está bonito, pero usted se equivocó, yo no adoro a los ángeles. Pero en mi casa sí tengo una Santa Rosita, tengo a una imagen del Cristo de Uruguay, el Cristo de, no sé, tanto, porque tantos Cristos hay, ¿verdad? Ya no sé ni cuántos Cristos hay aquí en la tierra ya. Pero yo solo sé que hay un Cristo en la Biblia nada más. Entonces usted dirá, yo no adoro a los ángeles, pero yo adoro a la Santa tal, adoro a la Virgen tal. Bueno, yo le quiero dar a usted una mala noticia. La Biblia dice que el que adora ídolos adora a los demonios. El que adora ídolos adora a los demonios. Porque eso es lo que Pablo trata en 1 Corintios capítulo 10. Usted léalo ahí, 1 Corintios capítulo 10. ¿Cómo es que se adora a los demonios? Además, cuando llegue la época final de la historia de la humanidad y Dios comience a derramar sus juicios sobre este mundo, una de las razones por las cuales Dios va a castigar este mundo es por la adoración a los demonios. Sí, este mundo hoy en día, en el siglo XXI, adora a los demonios. ¿Dónde lo dice, pastor? Vaya rápidamente, si puede, por favor, salte a Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21. Usted dirá, este pastor muchos versículos utiliza, ¿no? Pero hermano, es mejor, ¿verdad? Para que no se piense que uno está sacando de su mente, y usted dirá, de repente este pastor se levantó hoy día y ¿de dónde sacó esas cosas, no? Mire usted lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, las plagas que se comienzan a derramar en la tribulación, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Y qué dice luego? Ni dejaron de adorar a los demonios. No dejaron de adorar a los demonios. Ahora, ¿cómo se adoran a los demonios? Y luego sigue, ¿verdad? Dice, y a las imágenes de oro, imágenes de plata, imágenes de bronce, imágenes de piedra, imágenes de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Quiere decir que cuando alguien adora a un demonio, cuando alguien adora a una imagen, está adorando a los demonios. Y cuando alguien, de acuerdo al versículo 21, vive en el pecado de homicidio, de hechicería, de fornicación o de robo, está adorando a los demonios. Cuando un hombre engaña a su mujer y comete adulterio, está adorando a los demonios. Y también cuando una mujer engaña a su marido y está cometiendo pecado de adulterio, está adorando a los demonios. Eso es lo que dice el texto bíblico. Porque está siguiendo la corriente de los demonios. Ahora, finalmente, el tiempo nos gana y no podemos seguir hablando del asunto, pero mire usted lo que dice, ¿cuál es lo quinto que promueven los demonios aquí en la tierra? Lo último, lo quinto. Los demonios promueven la venida del anticristo. Los más interesados de que el anticristo venga a la tierra, reine, haga todo lo que tiene que hacer, son los demonios. Satanás y sus demonios. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, por favor. Y aquí vamos a ir ya terminando porque ahora sí el tiempo ha corrido. Y como yo siempre digo en broma, el alquiler del púlpito se acaba. Y verdad que tengo más para tratar, pero vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Cuando dentro de 50 años salga mi libro, ahí lo podrán leer, ¿ya? En 2 Tesalonicenses capítulo 2, por favor, mire usted lo que dice aquí sobre cómo es que el diablo promueve la venida del anticristo. Capítulo 2, versículo 8 y 9 dice así, 2, 8 y 9 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es este inicuo? Nos hemos salteado todos los versículos anteriores, del capítulo 2. Este inicuo es el anticristo. Que cuando el Señor venga a esta tierra al final de la tribulación en su segunda venida, lo va a destruir, según el versículo 8, con el espíritu de su boca. Ahora, hablando de este inicuo del anticristo, dice el versículo 9, dice inicuo, o sea, anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Hermano, ¿quién es el que promueve la venida del anticristo? Satanás. Y dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es que Satanás va a permitir que el anticristo y el ayudante del anticristo, que en el libro del Apocalipsis se le llama el falso profeta, hagan milagros, hagan maravillas, hagan señales. Y según dice las Escrituras, va a engañar inclusive a gente que conoce las Escrituras. Vamos cerrando el asunto de esta mañana porque el tiempo ha corrido muy rápido y le voy diciendo. Los ángeles se rebelaron contra Dios. Cristo ha creado a los ángeles. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, no la derramó por los ángeles. Cristo ha derramado su sangre por seres humanos.
Quiero leerle un versículo. Escúcheme por favor lo que dice la palabra de Dios. Dice, hablando de Cristo, dice, porque ciertamente Cristo no socorrió a los ángeles. Dice, porque ciertamente Cristo no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a seres humanos. A seres humanos. Cristo ha derramado su sangre por seres humanos, por hombres, mujeres. Los ángeles que se rebelaron contra Dios no tienen ni una oportunidad de salvación ni de perdón. ¿Por qué? No me haga a mí la pregunta. Si un día usted está en el cielo, hágasela a Dios. Yo no tengo una respuesta definitiva a eso. Pero yo le digo lo que la Biblia dice, que Cristo ha venido a socorrer a seres humanos. Y Cristo le ama a usted y Cristo ha derramado su sangre por usted. Así que Cristo quiere salvarle a usted. Ok, esta mañana usted ha escuchado mucha información bíblica, pero mi único deseo es que la palabra de Dios le lleve a usted al punto de conocer a Jesucristo y los que ya somos creyentes, de depender solo de Cristo Jesús.